Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar mejor tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a hablar del ingreso al mercado de seguros de un jugador muy importante en todo lo que es la venta online. También Juan Pablo Pizeta nos va a seguir brindando información sobre las oportunidades que está brindando esta temporada electoral. Y Gustavo Nefa va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Daniel Artana para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos este primer bloque repasando la actualidad del mercado financiero y con el propósito de llegar a las elecciones con el dólar controlado y preocupado por la constante pérdida de reservas del Banco Central, el gobierno sumó ayer nuevas restricciones a la compra de divisas a través de activos financieros. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Alejandro, así es, como bien lo mencionaste, la nueva tanda de regulaciones adicionales a las que ya se habían implementado hace unos meses atrás, todo con el fin de llegar un poquito más tranquilos a la elección de noviembre y mantener controlados los dólares, en este caso financieros. El dólar oficial se mantiene relativamente estable en esa tasa de evaluación del 1%, apenitas por arriba del 1%, como Exacto. sucedió en los últimos meses, pero creemos que esto va a suceder hasta el mes de noviembre. Sí, tal cual. No esperábamos, Gustavo, otra cosa. Esperemos que después de las elecciones haya soluciones más genuinas y no remiendos como este. Bueno, el panorama del mercado cambiario no luce tan holgado. Recordemos que en los 7 primeros meses el Banco Central logró acopiar una cantidad de dinero bastante importante, pero insuficiente de acuerdo a la suba de los precios de las exportaciones, de acuerdo a la suba de los commodities y obviamente las restricciones a las importaciones por un lado y al dólar atesoramiento por el otro. Después vinieron los derechos especiales de giro del FMI. Parte se fueron y parte se van a ir hasta completar la salida a fin de año. Y entre agosto y septiembre, el Banco Central perdió 2.000 millones de dólares. Bueno, todo esto tiene que ver con las elecciones, tanto antes como después de las PASO, y obviamente menores liquidaciones por estacionalidad de los exportadores. Las reservas perforaron los 43.000 millones de dólares, y si restamos todo lo que son las deudas de Argentina, llegamos a apenas el 1,2% del PBI. Es un poco menos de 5.000 millones de dólares, totalmente insuficiente para atravesar los compromisos que deberá enfrentar Argentina en el próximo año. Es más, si le restamos las reservas de oro que no son directamente disponibles, las reservas líquidas representan apenas 1,7 mil millones de dólares. Bueno, esto explica las restricciones que se han impuesto y a su vez mayores restricciones sobre las importaciones. ¿Y la trampa cuál es? Los países que más exportan son los que más importan. Están directamente relacionados a través del balance comercial. Por lo tanto, la necesidad de dólares se vuelve cada vez más necesaria en una economía que necesita de dólares genuinos para poder atesorar y dar tranquilidad al sistema financiero. Y mientras, como estamos hablando, el Banco Central no deja de perder reservas, el gobierno se comporta como si estuviéramos en pleno auge económico y casi en forma diaria realiza anuncios sobre nuevos beneficios para distintos sectores de la población. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? Muy bien. Bueno, ¿y cuáles fueron las novedades de los últimos días en este sentido? Bueno, la novedad de esta semana tiene que ver con el acceso a créditos a tasa cero para monotributistas. Una medida que ya se había anunciado en agosto y estaba vigente. Bueno, ahora la novedad, lo que cambió fue que se flexibilizaron los requisitos para acceder a este tipo de créditos. Hay que decir que el gobierno se quedó corto con las estimaciones, porque había una mayor demanda, pero a partir de estos requisitos que establecía previamente, mucha gente se quedó sin acceder. El estimado era que accedan 1.500.000 personas y hasta el momento habían accedido 200.000. Entonces, por eso el gobierno empezó a meter esta flexibilización. ¿En qué consisten los nuevos requisitos? Bueno, uno tiene que ver con la facturación mensual. Para otorgar este tipo de créditos a tasa cero, los monotributistas tenían que cobrar, en lo que tiene que ver con el primer semestre del 2021, una suma entre 1,2 veces
el monto promedio, con lo que tiene que ver con la categoría anterior. Y lo mismo para los que no facturaban, con los monotributistas que no estaban con factura electrónica, también para poder acceder a un crédito tenían que acceder al 80% de ese promedio señalado en ese punto. Más o menos para ejemplificar y no perdernos en los números, para una categoría A esto exigía 20.000 pesos de facturación mensual. Bueno, ese requisito se eliminó completamente. Los que cobren más allá de esa suma ya van a poder acceder y solicitarlo. Otro requisito que se eliminó es para quienes prestan servicios a la administración pública nacional, municipal o provincial. Ellos también pasan a quedar habilitados y otro sector que empieza a ser habilitado para acceder a este tipo de créditos son quienes habían aumentado de categoría en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Más o menos a partir de junio, todos los que habían accedido a una categoría superior, bueno, esos estaban imposibilitados de acceder. Bueno, esos ahora pasan a estar imposibilitados de acceder. Ese es un nuevo requisito que se establece. Nuevamente, el resto de las condiciones se mantienen como están. Categoría A pueden pedir hasta 90.000 pesos de crédito a tasa cero. Categoría B, 120.000 pesos y el resto de las categorías hasta 150.000 pesos. Una alternativa realmente para tener en cuenta para todos los monotributistas, créditos a tasa cero en este contexto inflacionario. Vamos a cerrar ahora el bloque con información del mercado de seguros. En los últimos días se confirmó el ingreso a este mercado de un importante jugador en todo lo que es la venta online. Yami. Sí, concretamente es la inscripción de Mercado Libre como agente institutorio para comercializar contratos de seguros en el ramo robos y riesgos similares y riesgos varios. ¿Qué es un agente institutorio? Un representante designado por el asegurador para actuar en su nombre. Esto, toda la incursión de Mercado Libre en lo que es seguros no es nueva, sí esta determinación por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación y en el marco de un montón de advertencias de distintas asociaciones de productores, asesores de seguros, respecto de la advertencia en cuanto a lo que tiene que ver con la despersonalización de una plataforma, lo que es la falta de asesoramiento, el seguimiento en postventa. Pero una opción más en este contexto que vivimos todos, donde las cosas se pueden adquirir de una forma o de la otra, entendiendo desde ya el valor que tiene estar informado. Nosotros también a través de Café Financiero saben que siempre tratamos de acercarle la mayor cantidad de herramientas que conocemos, que nos enteramos, que buscamos, ¿sí? A través incluso de nuestras redes sociales, porque a la hora de tomar una decisión de este tipo, vinculada a la adquisición de un seguro, es importante, como siempre y como con todo, contar con la información necesaria, entendiendo que hay una cuestión vinculada al precio desde ya, pero también todo un montón de otras cuestiones como lo que es la calidad, la respuesta, ¿sí? Y todo, por ejemplo, hablando de los productores asesores de seguro, lo que nos aportan los premios prestigios que vienen dentro de muy poco, donde uno a través de la valoración de aquellos que están en constante movimiento con el mercado asegurador, pueden ir determinando, qué compañías van teniendo los mejores atributos y esa es información que nosotros también les presentamos y les vamos a presentar a la brevedad, lo que tiene que ver con 2021. Muy importante, como dice Yami, informarse adecuadamente si uno va a contratar un seguro a través de plataformas como esta. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para realizar cualquier consulta sobre este u otros temas. Cerramos así el bloque, quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Abrimos este segundo bloque con información sobre el nuevo programa de jubilación anticipada. Juan, ya se puede gestionar el turno para iniciar el trámite, ¿no? Sí, Ale, a partir desde este viernes pasado que se puede empezar a solicitar los turnos a partir de la web de la ANSES.
Bueno, el plan consiste para todas aquellas personas que hayan aportado 30 años al sistema de seguridad social y que bueno, estén en situación de desempleo desde junio de este año. La medida apunta sobre todo para este sector que es muy vulnerable frente a las crisis y frente a situaciones de desempleo repentino, ¿no? Porque como todos sabemos es muy difícil volver a insertarse en una edad avanzada al ámbito laboral y bueno, apunta sobre todo la ANSES a volver a darle una prestación a a este grupo de personas que se quedaron sin empleo. Básicamente, ¿en qué pasa a cobrar, ¿no? La persona? Porque es distinto al régimen de jubilación en general, ¿no? La prestación que se da en la jubilación anticipada es del orden del 80% del haber que va a cobrar una vez que se completen los años de aportes. Porque recordemos, ¿no? Esta medida apunta para todos aquellos que no están en edad de jubilación, ¿no? Que no alcanzaron los 60 años para las mujeres y los 65 años para varones, y son para los que están en esa franja de edad entre 60 y 64 años, ¿no? Para los casos de los varones, y 55 a 59 años para el caso de las mujeres. Bueno, es el último tramo para quienes necesitan, ¿no? Acceder a un ingreso más o menos estable. Durante todo ese tiempo pasan a cobrar una prestación del 80%, que según los cálculos del ANSES está en torno a los 50.000 pesos por las características del sector que quedó desempleado. Y bueno, una vez que alcanzan la edad jubilatoria que está regida por la ley general, a partir de ese momento empiezan a cobrar la jubilación total. Durante ese periodo, obviamente, tienen los beneficios que cualquier otro jubilado, ¿no? Pasan a tener una cobertura previsional, que generalmente en estos casos es a través de PAMI. Y bueno, nuevamente el objetivo es una medida extraordinaria para un contexto de crisis en el cual el mercado laboral no está incorporando gente y bueno, para por lo menos llegar en los últimos años con un ingreso más o menos estable para el bolsillo, ¿no? Muy bien, otra de las propuestas con las que el gobierno busca ganarse la voluntad de los votantes el próximo 14 de noviembre. Ahora vamos a cerrar este bloque con información de los mercados de capitales y tras mantenerse en buena parte del día en terreno negativo, los índices bursátiles norteamericanos se recuperaron en las últimas horas a partir de la aparición de algunas soluciones relacionadas con este conflicto por el límite de la deuda. Gustavo. Así es, Alejandro. Los legisladores norteamericanos están en un impasse con un deadline para diciembre para encontrar una solución definitiva. Es una solución temporal, lo que se ha visto en estas últimas semanas. Pero no solo los mercados están preocupados por este techo de la deuda y el posible shutdown o cierre del gobierno norteamericano que le impide gastar, sino que a su vez están con preocupaciones sobre la desaceleración de la actividad económica. Recordemos que Estados Unidos venía con una expectativa de crecimiento del 7% y la última estimación de la Reserva Federal es del 5,9% para este año. A su vez, los mercados están preocupados por las elevadas valuaciones bursátiles y también por lo que va a hacer la Reserva Federal. La Reserva Federal no dejó nunca de poner plata sobre la mesa y asistir a la recuperación de la actividad económica después de la pandemia. Bueno, ahora está tratando de adivinar cuándo va a remover los incentivos, que es lo que se llama el tapering, es decir, el ritmo de compra de bonos que hace todos los meses la Reserva Federal en los mercados, y a su vez cuándo va a empezar a subir las tasas de interés de referencia. La expectativa del mercado está puesto en diciembre del 2022, pero ya las tasas de interés de mercado han empezado a subir. Además, se suma China como preocupación adicional con, obviamente, toda su regulación que impactó sobre las cotizaciones de las acciones del sector tecnológico, pero ahora con preocupaciones muy grandes en cuanto al nivel de apalancamiento y la salud de las empresas del sector de la construcción. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque con información sobre los mercados de capitales. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Daniel Artana.
Abrimos este último bloque ya con la presencia en forma virtual del economista Daniel Artana para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos una vez más. Y hablábamos en el primer bloque con el propósito de llegar a las elecciones con el dólar controlado y preocupado por la constante pérdida de reservas del Banco Central. El gobierno introdujo a última hora de ayer nuevas medidas, nuevas restricciones para la compra de divisas a través del mercado financiero y a las importaciones. Se le hace, Daniel, cuesta arriba, ¿no?, el camino al 14 de noviembre al gobierno. El gobierno había diseñado ya desde mediados de año un programa de evaluar muy poco el tipo de cambio, mucho menos de lo que venía haciendo antes, al 1% mensual. Después una política expansiva en lo monetario y fiscal, que aparentemente después el resultado de las PASO se va a agravar, y estaba dispuesto a sacrificar reservas, no sabíamos bien cuánto. Lo que pasa es que la dinámica de los acontecimientos le ha generado una pérdida de reservas importante durante septiembre y en lo que va de octubre, y le ha generado también una presión sobre la brecha cambiaria. Por lo tanto, lo que uno tiene es una situación de bastante fragilidad y bueno, la respuesta del gobierno era bastante obvia también, apretar controles tratando de llegar al 14 de noviembre y dejar eventualmente un intento por solucionar los problemas para después de las elecciones. Como que hay un plan urna en marcha y que no lo van a modificar. Bueno, a lo sumo apretarán más los controles. Ese es un poco el mensaje. Decíamos, ¿no?, en el primer bloque que mientras el Banco Central viene perdiendo reservas y se suman estas nuevas restricciones, el gobierno hace casi en forma diaria anuncios de nuevos desembolsos orientados, ¿no?, a modificar el resultado electoral en noviembre. Esto no puede tener como resultado generar más presión sobre las reservas y sobre las cotizaciones del dólar. Bueno, a ver, lo que esto va a terminar es que después de la elección el gobierno acelerará el cronipego, hará una devaluación tipo que hicieron Fabre y Kicillof de una sola vez, porque lo que tenés es un desequilibrio o sea, están emitiendo y van a seguir emitiendo más peso de lo que nosotros queremos para hacer transacciones, y ese desequilibrio va a resolverse vía una corrección en el tipo de cambio nominal y en los precios. Esto, en alguna medida, lo que han hecho es pasar inflación de ahora a inflación después de las elecciones. Por eso yo vengo criticando en declaraciones públicas esto hace rato, porque esto le podrá servir al gobierno o no, no lo sabemos, para ganar algún voto, pero claramente al conjunto de la sociedad nos perjudica. Uno necesita que resuelvan los problemas, no que los pateen para dentro de 2 meses. Tal cual, Yami. Daniel, ¿cómo estás? ¿Y qué factores pueden influir en la magnitud de ese salto evaluatorio previsto? Bueno, básicamente cuánto pongan de pesos. O sea, en general nosotros calculamos que va a haber un déficit en el año antes del pago de intereses de alrededor del 3,5% del PBI, que eso va a tener un impacto en la emisión. La mayoría de los colegas está con cifras parecidas. Mi impresión es que eso requiere un salto de 15 a 20% por arriba de la tendencia, ¿no? Después tendrás que ver qué es lo que pasa el año que viene, con un presupuesto que además es demasiado laxo. Habrá que ver si se llega a un acuerdo rápido con el Fondo Monetario que permita descomprimir un poco la incertidumbre. Bueno, hay distintos factores, pero ese desequilibrio se va a resolver así. De hecho, eso va a ocurrir o con un crawling a 4 o 5% mensual durante varios meses, o con una devaluación tipo la que hicieron Fabre y Kicillof allá a finales del 13 o principios del 14. ¿Y esto en perspectiva de la inflación de 2022? Bueno, a ver, nosotros creo que ya lo hablamos en algún momento con ustedes. Hace muchos meses que nuestro pronóstico de inflación para el año 2022 era similar al que teníamos para el año 2021, que era del orden del 50%. Poquito más, poquito menos. ¿Por qué teníamos ese pronóstico? Y lo mantenemos porque veíamos que en el transcurso de la elección iba a pasar algo de esto. Entonces, nosotros, en realidad, si vos te ordenás el año que viene, podrías bajar la inflación, pero te va a quedar la inflación que de este año pasaste al que viene en este plan urna. Además, sumale la decisión de aumentar muy poco las tarifas, se te va generando una cantidad de desajustes o desequilibrios de precios relativos que te van a pasar la factura a finales de este año o a principios del año que viene.
Como hecho positivo, Daniel, por lo que mencionabas hace unos instantes, el déficit fiscal previsto para este año va a estar por debajo del que se incluyó en el presupuesto, ¿no? O sea, se va a sobrecumplir la meta. Bueno, eso no lo sabemos. Nosotros estamos haciendo una proyección de 3,5, que es aumentar bastante el déficit respecto de lo que ha ocurrido, porque la verdad que en la primera parte del año hubo ingresos extraordinarios que le permitieron al gobierno bajar bastante el déficit. Vos fíjate que bajó el déficit, bajó la emisión y se tranquilizó la brecha cambiaria respecto a lo que había ocurrido hace un año atrás. Empezaron ahora las andadas de vuelta y se le empezó a complicar la cosa de vuelta. Ahora, el déficit de 3,5 para un país que ha recibido en lo que va del año noticias muy favorables en materia de precios de exportación que le permitieron duplicar los ingresos por retenciones, que ha recibido un aporte extraordinario del fondo y que ha tenido el aporte extraordinario del aporte solidario, como se dio en llamar, debería haber sido bastante más bajo que el 3,5 del PBI. El gobierno está incurriendo en una cuestión que es imprudente porque no sabemos si el año que viene, no va a haber ni aporte solidario, ni va a haber ampliación de DEC del fondo, y no sabemos bien dónde va a estar el precio de la soja, que ha cedido un poco respecto a donde estuvo en el primer semestre. Es como que, vos tuviste un ingreso extraordinario y saliste corriendo a cambiarte el departamento o el auto. El ingreso extraordinario te desaparece y no puedes hacer frente al alquiler más caro o a la cuota más cara del seguro del auto. Es muy imprudente lo que ha hecho el gobierno en este segundo semestre del año. Justamente hablando del fondo, esta semana en una entrevista radial el presidente Alberto Fernández afirmó, ¿no?, que el acuerdo con el fondo estaría cerrado. ¿Cómo ves esto? ¿Esperás un acuerdo luego de las elecciones? Bueno, yo no lo sé si está cerrado o no está cerrado, o fue un intento del presidente por calmar un poco la cosa camino a la elección. Lo que yo creo es que inevitablemente el gobierno va a tener que acordar con el fondo, le guste o no le guste. Porque, a ver, todos sabemos que el año que viene hay vencimientos muy importantes y la lógica del acuerdo con el fondo es patear esos vencimientos, que son 18.000 millones de dólares el año que viene y 18.000 millones el año siguiente. También lo hemos hablado con ustedes en otras oportunidades que han tenido la amabilidad de invitarme. Ahora, si no tenés acuerdo con el fondo, no tenés ninguna posibilidad de conseguir dólares para hacer esos pagos. Por lo tanto, vas a default con el fondo. ¿A vos qué te parece que va a pasar en el mercado monetario? ¿Qué va a pasar con los depositantes si el gobierno dice voy a defaultear con el fondo? Bueno, la situación se va a poner mucho peor de lo que estamos ahora. Sin duda. Vas a tener una presión sobre la brecha cambiaria, un banco central que no tiene muchas reservas para pelearla. O sea, ¿cuánto dura eso? Un ratito. Es decir, acá o hay acuerdo con el fondo o va a haber un caos financiero que el gobierno va a terminar pegándose un tiro en el pie. Entonces, acá va a haber acuerdo. La pregunta es qué es lo que va a tener ese acuerdo. Y eso hay rumores de todo tipo. Yo creo que va a tener algún ordenamiento fiscal y monetario gradual. No se le va a pedir al gobierno que haga un ajuste de shock, pero va a tener que bajar el déficit fiscal. Y se le va a pedir que trate de ir desarmando este Frankenstein que han armado en el mercado cambiario. No sé cuántos tipos de cambio tenemos en la Argentina. Y ahora tenemos el blue del blue, digamos. Es una cosa única prácticamente en el mundo y eso va a haber que desarmarlo. Así que me parece que ahí va a haber algunos focos de tensión en la discusión con el fondo, habrá que ver cómo los resuelven. Daniel, muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Daniel Artana en detalle sobre lo que puede suceder luego de las elecciones con la economía argentina, que presenta serios problemas. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.